Muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a este Festival del Cacao de Chocolate, la presencia de Tabasco en el Museo de Historia Mexicana. La conferencia que tendremos en este momento es de Ixchua San Isidro, el cacao en Tabasco, por el doctor Mario Humberto Ruz. Leeré una breve semblanza del doctor Mario Humberto Ruz. Es mexicano, médico cirujano, maestro en antropología social y doctor en etnología. Es investigador titular del Centro de Estudios Mayas del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM desde 1978. Autor de diversos libros y artículos en sus áreas de especialización, Historia de los Mayas coloniales y Etnología de los actuales. Ha sido profesor en las universidades de París 10 y París 8, Nacional de San Carlos de Guatemala, Complutense de Madrid, Estatal de Nueva York, INALCO en París, Flaxo Ecuador y varias instituciones nacionales, más de la propia UNAM. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias, obtuvo en 1989 el premio Francisco J. Clavijero como Mejor Investigación en Historia por el INA. En 1992 el premio de Investigación en Ciencias Sociales. En 1999 el premio Chiapas en Ciencias y en 2002 el premio Universidad Nacional en Investigación en Humanidades. En marzo de 2012 fue elegido miembro correspondiente de la Academia Mexicana de la Historia. Bienvenido. Gracias. Muchísimas gracias, Telma. Yo quiero iniciar agradeciendo a los organizadores del evento que tuvieron la gentileza de invitarme, en particular a la maestra Cecilia García, ¿verdad? Y también agradecerles a ustedes su presencia. Yo sé que sábado en la tarde pues no es como para estar viendo una conferencia, ¿verdad? Hay cosas más interesantes, pero espero que no se aburran. Voy a ir un poquito rápido porque solamente disponemos de una hora y como no soy tabasqueño, pero criado en Tabasco, soy muy hablador, entonces voy a tener que recortar, ¿no? Además, si toman en cuenta que me crié en Tabasco, pero vengo de familia yucateca, que son todavía más habladores, pues entonces salimos amolados. Bueno, la idea un poquito de la charla de esta tarde es dar continuidad a lo que platicó el maestro Tomás Pérez ayer, que tenía que ver con el cacao en la época prehispánica. Entonces yo lo que quisiera es mostrarles un poquito qué ocurre con el cacao, en particular en el área tabasqueña, a partir de la conquista, ¿no? Es decir, realmente estaríamos, por así decirlo, en la época de tránsito del cacao al chocolate, ¿no? Porque Tomás nos insistía ayer en que la palabra chocolate no aparece mencionada ni en los textos prehispánicos ni en los primeros momentos de la conquista y la colonización. Y en efecto el término va a empezar a aparecer hacia el 17 y tiene que ver más con la idea del chocolate como se le conoce actualmente, es decir, ya mezclado con leche y no al cacao, a la bebida de cacao con agua, que era la que predominaba, la que se utilizaba en la época prehispánica y en el siglo XVI. Pero ahorita vamos a platicar eso. Bueno, entonces, como verán, el título dice de la Chontalpa a la Sierra. ¿Qué tiene que ver esto? Para los que no están familiarizados con el ámbito tabasqueño, recordarles que si bien todos pensamos que Tabasco es una gran planicie, ¿verdad? Es más, es como un gran charco en buen español, ¿no? Yucatán es una isla de piedra, no hay agua, ¿no? Es totalmente, como decía Fray Diego de Landa, tierra la de menos tierra que yo he visto jamás, porque ahí no hay tierra. Cuando uno compra una propiedad grande se vuelve piedra teniente, no tierra teniente, ¿verdad? En el caso tabasqueño lo que abunda es el agua. Estamos hablando de un estado que aproximadamente en temporadas de lluvia tiene el 63% de su territorio bajo agua. Pero que comentaban ayer de esta gran región de los pantanos de Centla, pues estamos hablando de que son 350 y tantas mil hectáreas de pantanos, que les invito a visitar. Es un área espectacular, de lo más bello que hay en este país. Pero les decía, Tabasco no es solamente una planicie negada. Tabasco es también
incluye también una parte serrana, es una parte montañosa, que es la que colinda con Chiapas, que va a aparecer ya en los mapas desde el siglo XVI, y que, si recuerdan ustedes, se menciona en la primera anotación hispana que hay sobre Tabasco, del capellán de Juan de Grijalva, ¿verdad?, que cuando describe el paso por Tabasco dice: y desde esas sierras bajan unos ríos muy grandes, ¿verdad?, y esta parece ser la mejor tierra que el sol alumbra. Y en muchos sentidos tiene razón. Tabasco es una zona privilegiada, ¿verdad? No en balde los tabasqueños se parecen de que ese es el Edén de México, y en muchos sentidos lo es. Y como buen Edén incluye sus culebras también, ¿no? ¿Okay? Bueno, entonces les decía, lo que vamos a platicar un poquito es cómo el cacao va a pasar de las grandes planicies de la que es conocida como la Chontalpa, el área donde vivían los chontales o putunes, ¿verdad?, y que es un área que está particularmente ligada, voy rapidito a retomar algunos puntos de lo que dijo ayer Tomás, aunque sin la misma gracia ni la misma sabiduría, recordarles que en la época prehispánica los chontales de Tabasco son los que van a controlar en buena medida el comercio en el sur de Mesoamérica. O sea, el hecho de que los tabasqueños vengan a venderles hasta acá, el turismo de Tabasco no es nuevo, siempre han sido buenos comerciantes, ¿no? Entonces, van a controlar todo el comercio, van a jalar los productos desde Guatemala, en particular las plumas, que se producen en el área de la Verapaz, las plumas de Quetzal. ¿Se acuerdan ustedes que van a ser no solamente un elemento suntuario, sino también una moneda de cambio, como ayer decía Tomás, junto con el cacao, junto con las hachuelas de cobre, que son simple y sencillamente objetos de intercambio, no son hachas que funcionan para el trabajo cotidiano? Entonces van a jalar esto desde Guatemala, van a jalar también parte de productos de oro desde Oaxaca, van a tener que ver con el comercio que se hace con el altiplano, los famosos pochtecas de los que hablaba ayer Tomás, ¿verdad?, que todos sabemos que son los comerciantes que vienen desde el centro de México y que vienen a buscar a Tabasco, en particular cacao, ¿no? Sí. El cacao que debía tener ciertas especificaciones porque iba sobre todo para el tlatoani y para los señores. O sea, el cacao, ya con el antecedente del chocolate, no es una bebida del pueblo, es una bebida para las élites. Digo, sobre todo para el pueblo que no vive en un área donde se produzca cacao. Ahorita vamos a ver qué es lo que nos dicen los cronistas sobre lo que bebían y comían los tabasqueños. Entonces les digo, todo este comercio que se va a juntar de Oaxaca, del área de Chiapas, por supuesto, de Guatemala. Recuerden que tenemos ahí el nacimiento del Grijalva, del Usumacinta, entonces van a ser las vías de comunicación y por ahí se van a copiar las cosas hasta los grandes puertos de intercambio, en particular Potonchán y Xicalanco, ¿no?, en el área de la laguna de términos, que fue parte de Tabasco hasta prácticamente el siglo XIX, cuando se lo pasaron a Campeche, ¿no? Pero esto era territorio tabasqueño, así que no solo ustedes perdieron Texas, Tabasco perdió la laguna de términos, ¿verdad? Entonces les digo, ahí va a juntarse y entonces va a ser el comercio circunpeninsular, que se llama. Tomás puso alguna imagen ayer sobre esto, es decir, estamos hablando de que las cosas... A ver, permítanme ustedes, quiero que me fui para adelante. Yo no sé si ustedes ven esto, yo veo esto fuera de foco, pero ¿se ve bien allí? Ok, a ver, déjenme ver. Es como buen comerciante tengo que mostrar la mercancía, si no, no compro. Entonces les decía, el comercio que se va a juntar en esta área, ¿verdad?, viniendo de los ríos, y todo esto, toda esta área la van a controlar los comerciantes chontales, ¿verdad?, hasta llegar al área de Nito y Naco en Honduras, ¿no? Es decir, hay un comercio circunpeninsular. Se acordarán ustedes que del famoso encuentro con la canoa de que habla Cristóbal Colón, que ahora se dice que era una canoa de comerciantes mayas, ¿verdad?
Y cuando Francisco Montejo incluso está peleando la gubernatura de Yucatán y que le den las áreas circunvecinas, lo que va a decir es que dice, en toda esta tierra se habla una sola lengua. Y la gente dice, ah, sí, se hablaba maya. No, a lo que se está refiriendo Montejo, porque ellos solo conocen las costas, lo que se habla es chontal, que es la lengua de intercambio. Es decir, estamos prácticamente en un área fronteriza, ¿sí?, donde como el chontal jugaba el papel que ahora juega el inglés como lengua de intercambio, como lengua de uso común. Bueno, entonces vamos rapidito, les digo, tenemos algunas representaciones, esto en el Chichén Itzá, sobre este tipo de comercio, ¿verdad? Aquí vemos a los comerciantes en sus canoas y tenemos estas áreas que eran como los centros de acopio. Hay muchos datos en los documentos, incluso de familias de nobles que se salvan, algunos de sus miembros de tal o cual levantamiento porque estaban comerciando en el área de la costa oriental, es decir, lo que ahora llamamos la Riviera Maya, ¿verdad? Tulum, y tenemos incluso algunos puertos que se han trabajado desde hace poco tiempo que se dedican exclusivamente a concentrar la sal, ¿verdad?, como es el puerto de Xcambó, que es un puerto salinero en la costa norte de Yucatán. Ok, les decía los de los Pochtecas, ¿verdad?, y aquí tenemos el testimonio de Sagún, donde nos explica cómo llegaban a Xicalanco, ¿verdad? Llevan mantas, llevan nahuas, ¿sí? Y uno dice, bueno, ¿y para qué llevan mantas y nahuas si el gran productor de algodón es Yucatán, junto con la depresión central de Chiapas? Bueno, lo que pasa es que son trabajados de otra manera, ¿no? A menudo con pelo de conejo, que ha tenido como un artículo suntuario, ¿verdad? Y ahí nos explica la forma en que llegan, cómo los saludan y qué les van a dar a cambio, ¿no? Se les daban caracoles colorados, conchas habaneras coloradas, habaneras amarillas y paletas de cacao amarillas hechas de concha de tortuga. Estas nos van a aparecer luego en los documentos. ¿Para qué eran esas paletas? No eran paletas de lamer, eran paletas para mover la bebida de cacao, ¿ok? Dabanles plumas ricas de muchas maneras y cueros labrados de bestias fieras. Todas estas cosas traían los mercaderes de aquella provincia de Xicalanco para el Señor de México. Ok, entonces entre los principales productos que vamos a ver en el comercio son cacaos, pieles de lagartos, plumas de aves, ¿verdad? Acuérdense que la legislación prehispánica es tan estricta que en el caso de los quetzales, por ejemplo, nos aparecen mencionados en los testamentos del siglo XVI y XVII, los padres heredaban a los hijos los árboles donde anidaban los quetzales. Y había multas, que en ocasiones se penaba hasta con la muerte, por matar a un quetzal. ¿Qué es lo que se hacía? Se veía los árboles donde anidaban, los lugares donde iban a comer los animales, y se ponían resinas en las ramas de los árboles para que el animal se pegara, ¿sí? Se le quitaban las plumas de la cola, que eran las que se usaban, ¿verdad? Se le levantaba, en buen español, le lavaban las patas y lo soltaban para que volvieran a plumar. Es decir, había un aprecio tal por el animal que no se le sacrificaba inútilmente. Ok, bueno, entonces estamos hablando entonces de un intenso intercambio, que son cuestiones de trueque. Cuando entra la moneda a cambio, insisto, lo que vamos a tener es cacao, son plumas, hachuelas de cobre, a veces hay algunas otras cosas. Es tan importante este comercio, ¿verdad?, que vamos a tener gente que incluso trampea con el cacao. Hay en los diccionarios aparece una palabra que dice pactabil cacao, ¿sí?, que es moneda falsa de cacao. Entonces había quien agarraba los cuescos del aguacate, el huesito del aguacate, y lo hacía en forma de almendritas de cacao y lo tostaban rápidamente en el comal para que pareciera cacao y lo vendían como cacao. O sea, había las monedas falsas, había desde la época prehispánica. Y si lo repiten, lo negaré haberlo dicho, pero es muy interesante comparar quiénes son los más tramposos. Ustedes revisan los diccionarios, ¿verdad? Y por ejemplo, en los diccionarios para la lengua, los confesionarios, perdón, para las lenguas mayas, abundan en preguntas sobre el sexto y el noveno mandamiento.
no fornicarás, no desearás a la mujer de tu prójimo, era lo que más se pregunta. Pues son tierras calientes, entonces se da ese tipo de cosas, ¿no? Revisen ustedes los confesionarios en náhuatl hechos para el centro de México, y las partes más gruesas en náhuatl son no robarás, y hay una sección destinada específicamente a los comerciantes, sobre todas las trampas que hacían los comerciantes, ¿no? Que el fraile tenía que preguntar para ver si no estaban robando. O sea que parece que la uña se les dio a los chilangos desde la época prehispánica. Bueno, entonces aquí tenemos, les digo, algunos de los principales productos que se van a comerciar. Tenemos, como verán ustedes, sal, ¿verdad?, y algodón, las pieles de felinos, el cacao, las pieles de venado, y aquí les puse una representación de comerciantes, porque, ojo, eso es muy bonito, revisamos en los diccionarios y tenemos todo tipo de comerciantes, es decir, hay desde el que va puerta por puerta vendiendo, hay el que fuera de su casa pone su puestecito, hay el que va a los tianguis, hay los grandes comerciantes que van con esclavos cargando la mercancía. Es decir, es un mundo de comercio impresionante, porque estamos hablando de un área estrictamente comercial. Okay. Obviamente hay también sus artículos suntuarios de jade, de concha, ¿sí? Y aquí Tomás les puso otra imagen de preciosos murales, frescos que han aparecido en Calakmul, y aquí hay una imagen de el mercado en Calakmul, ¿verdad? Como ven ustedes, por la gasa de la dama, pues también vendían otras cosas, ¿no? Ok, tenemos un gran centro que va a controlar para el momento de llegar los españoles buena parte de este comercio, que es Itzalcanac, ¿verdad?, que es lo que va a visitar Cortés cuando pase rumbo a las Cigüeras, y va a describir esta ciudad que le impresiona con, dice, 72 pueblos dependientes. Esto queda ahora en el sur de Campeche, en el río, cerca del río Candelaria, pero era territorio chontal. Y aquí ven ustedes la ubicación de la ciudad, que les muestra el control que tienen, incluso geográfico y visual, sobre las planicies y las montañas al fondo. Okay. Buena parte del comercio se va a centrar, para el caso de Tabasco, en el cacao. No me detengo en la palabra cacao, ya Tomás nos habló ayer sobre el mito de los gemelos en el inframundo y el por qué se representa con un pez, ¿verdad? Y estos dos, que es el duplicador para que nos quede K, ¿ok? Pero no me detengo. Mucho se ha discutido, también algo dijo Tomás ayer, sobre dónde se va a inventar el chocolate, ¿no? Sabemos que el cacao, lo más probable es que venga de la zona amazónica, porque hay la mayor cantidad de variedades ahí de teobromas en esa zona, pero ¿dónde se inventó la bebida? Y aquí pues les puse un versito de Ramón del Valle Inclán, que dice: el chocolate, parece cuento, no lo inventaron en un convento, porque todos se inventó en el convento en la época colonial. Unos lo achacan a los aztecas, disputan otros y chucumecas, de los chichimecas. Hay sus dos credos con sus dos papas, si fue en Tabasco, si fue en Chiapas. En realidad lo que pasa es que las grandes zonas productoras de cacao van a ser las que se contraponen en el istmo, es decir, la que da al Golfo, que es Tabasco, y la que da al Pacífico, que es el Soconusco. Okay. Bueno, pero a esto les decía, perdón, aquí la primera representación fiable que tenemos de Tabasco va a seguir la forma de un mapa indígena circular, por lo cual se ha dicho que a lo mejor los indígenas tuvieron que ver con su factura, porque Tabasco no tiene nada de redondo. Pero si ustedes se fijan en este mapa de Melchor de Alfaro de Santa Cruz de 1579, que es bastante fiel, vamos a ver a Tabasco recorrido por muchos ríos, y en su parte norte tenemos la sierra. Bueno, esta zona que ven ustedes con los arbolitos es una zona productora de cacao. Desde que llegan los españoles es la gran zona productora de cacao, pero ahorita vamos a ver cómo el cacao va a terminar yéndose a esta región. ¿Okay? Bueno, entonces tenemos la zona de planicie, ahí tienen algunas vistas, ¿no?, de lo que es la zona de planicie tabasqueña, grandes depósitos de agua, ¿verdad?, ríos, y los pueblos que están como rosarios a lo largo de las orillas de los ríos, en las riberas de los ríos, ¿no?
por eso se habla de pueblos ribereños a menudo en los documentos. Y también es muy interesante que como en estos ríos con el tiempo va a crecer el jacinto de agua, a la gente de las riberas en Tabasco popularmente se les llama chintos. Y hay una serie de connotaciones peyorativas ahí en las que no me voy a meter. Mientras que la sierra, por el contrario, pues es como su nombre lo indica, es un territorio de cimas y cimas, es decir, cimas con C, cimas con S, y tenemos las áreas donde corren los ríos, una zona de mucha neblina. Ok, ¿qué pasa con las huertas, no? ¿Cómo son las huertas de cacao? Nos dice Francisco de Acofrín, hablando de Oaxaca. Tomás nos mencionaba ayer que también en Oaxaca había cultivos de cacao. Las huertas donde se cría el cacao son hermosísimas, pues el terreno lo permite, están los árboles en liños, es decir, alineados. Y como para la defensa hay los cacahuanantles, que son los cacahuanantzin, ¿no? Las madres del cacao, para protegerlos, hacen grande armonía. Rápidamente les recuerdo, para los que no vinieron ayer, que tenemos dos especies, en el caso tabasqueño, para el teobroma, que son el teobroma bicolor, que es conocido comúnmente como pataste, que da un cacao, una bebida mucho más aromática, ¿verdad? Y el teobroma cacao, que es el que tradicionalmente conocemos como cacao. Hay diferencias ahí, tanto en la forma de la mazorca como en la flor, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que nos dicen las relaciones histórico-geográficas? Que los chontales no comían, dice, sino tenían como costumbre solo beber. Y luego nos va a describir el tipo de bebidas de los chontales, ¿no? Que van a ser pozol, bebidas aéreas, para viajes, según lo que se necesite. Pero sí nos dice que se emplean para ellos sobre todo jícaras, ¿no? Entonces tenemos el cultivo de los jícaros, es muy importante en el siglo XVI y XVII, y se sigue utilizando la técnica, ahora se hace con algunos tipos de plásticos y demás, ¿verdad? Madre mía. Para adelgazar la jícara desde que está en el árbol, ¿sí? Y proveerla entonces de una boca. Y esto es importante, va a pasar a Europa, ahorita se lo ilustro, ¿verdad? Para facilitar la forma de beber. Otra cosa interesante es que la forma de beber el cacao no solamente es cómo se prepare, sino en el recipiente en el que se tome, ¿no? Para esto, en algunas comunidades todavía se ahuman las jícaras, ¿verdad? Para que al beberlo nos dé otro sabor, ¿eh? Es decir, el recipiente también influye en el sabor del cacao. Y nos dicen las relaciones histórico-geográficas, ¿verdad? Bebían una bebida, perdón, Tomás, ya lo pusiste ayer, pero creo que es importante, bebían una bebida que se hace de la moneda suya, que es el cacao, de suerte que se hace un brebaje algo espeso, el cual es grande mantenimiento, y asimismo otro de maíz cocido que se dice pozol, ¿no? Hacen algunos de esto acedo para beber con las calores, ¿sí? Se deja fermentar, ¿sí? Porque es fresco y esto es lo más sano. Y les puse unas fotos para que vean que esto es una tradición que se mantiene en Tabasco. Esto es el mercado de Villahermosa, no es un pueblo perdido en la sierra. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo se va a fabricar? Y estoy insistiendo en esto porque vamos a ver, reitero, el espejo en Europa, ¿no? Todo esto, dice, se hacía, todos estos brebajes se muelen en sus piedras de moler, y esto tienen de costumbre, moler desde que amanece hasta que anochece. Unas veces estas bebidas, pozol, chocolate, y otras el pan del maíz, las tortillas. Lo que es interesante es que para moler el cacao se utilizaban otro tipo de metates, no el metate común, el que conocemos, sino un metate que al parecer era mucho más pulido. En ocasiones tiene las orillas levantadas y en otras es más alto, al parecer para permitir que se pusiera en un elemento que calentara el metate y facilitar hacer la pasta del cacao. Incluso en los testamentos de la época colonial aparece mencionado: y le dejo a mi hijo fulanita 2 metates para hacer maíz y 1 para chocolate. ¿Sí? Hay metates distintos. Ojo, también
también se utilizaban molinos como de madera, como en el caso de Xotal. Estos ya no se usan, ahí los sacamos para la foto, pero los tenían para poner la comida para las gallinas. Pero estos se golpean y se usan no solamente para el cacao, sino también se usaban sobre todo para frangollar el maíz, que se dice, ¿no? Para maíz picado. Bueno, el cacao va a llamar la atención de los europeos desde épocas tempranas. Ya Tomás nos mostraba ayer algunas imágenes, pero hechas en las crónicas de la Nueva España. Vamos a ver que también, por ejemplo, los franceses, aquí tenemos a Samuel de Champlain, que a finales del siglo XVI ya va a ser una reproducción de ese árbol llamado cacao, ¿verdad? Ok. Va a empezar, entonces, en el XVI, un mayor hincapié en hacer las bebidas calientes, ¿sí? Porque antes se tomaba sobre todo frío, pues en Tabasco tomar alimentos calientes no se antoja mucho, ¿verdad? Entonces se tomaban frías, ¿sí? Y los españoles, que se van a acostumbrar a beberlo, van a empezar a ponerle otros ingredientes para cambiarle un poquito el sabor, como van a ser canela, anís, ajonjolí, huevo, almendras, avellana, azúcar, ¿verdad? Pétalos y distintas cosas más. Ojo, aquí lo que es importante recordar que hasta este momento todavía no se ha puesto leche en el cacao, ¿sí? No estamos hablando de chocolate con agua todavía, ¿no? Hay una enorme cantidad de ingredientes que se pueden meter mezclar con el cacao. Hay recetas que mencionan hasta 28 ingredientes distintos. Y al parecer, esto es muy interesante, según un fraile dominico inglés, Thomas Gage, que pasó por Chiapas, la forma de combinarlo tenía que ver no solamente con el gusto, sino también con las posibilidades económicas, ¿no? Entonces él nos va a decir, por ejemplo, que los pobres, ¿verdad?, le van a poner ají, o sea, le van a poner chiles, ¿verdad? Y los negros, dice, vean la última frase, dice: la gente vulgar como los indios y los negros suelen echarle solamente cacao, achiote para dar color, maíz y algo de pimiento y anís, ¿verdad? Pero para los que tienen mayores posibilidades, azúcar blanca, canela, clavo, anís, almendras, avellanas, orejebalas, zapoyal, agua de azahar, almizcle y el achiote para dar el color del búcaro. Es lo que nos decía Tomás ayer, el achiote es solo para dar color, ¿verdad? Dice, más la dosis de estos ingredientes ha de ser proporcionada a la diversidad de temperamento del que ha usarla. ¿A qué se refiere esto del temperamento? Bueno, rapidito aquí hago una breve pausa para recordarles, nos decía Tomás ayer que se mezclaba con miel de meliponas. Bueno, ya a partir del siglo XVII empiezan a aparecer ciertos dulces, ¿sí?, que van a dar origen a una tradición muy tabasqueña, que es el hecho de que a uno le ofrecían el pozol un poco acidito, fermentadito, pero venía con dulces juntos. Y no les platico la variedad de dulces tabasqueños, que realmente son una de las zonas más ricas del país en cuanto a dulces, ¿no? Limones rellenos de guanábana, los toronjones o limón real confitado, los merengues de guanábana, o sea, hay maravillas de dulces que son para acompañar al pozol. Ok, pues les decía, ¿por qué dice el fraile según la naturaleza de cada uno? Bueno, porque hay una gran discusión a partir de 1591 sobre cuál es la naturaleza del cacao. Es decir, ¿es frío? ¿Es caliente? ¿Es húmedo? ¿Es seco? Acuérdense que estamos en la época de esta moda hipocrática de dividir todo por humores, ¿no? ¿Sí? Que si flemático, colérico, que tiene que ver con los humores que circulan en el cuerpo. Y esto, pues todos los productos tienen naturaleza. Entonces se va a discutir mucho, vean ustedes, lo que dice Juan de Cárdenas. Y en 1591 tenemos a alguien que está escribiendo tratados sobre el cacao y el chocolate, ¿verdad? Y no fue el único, hubo con 4 o 5 en el siglo, principios del 17. Dice, tenía 3 partes en su naturaleza el cacao: una terrestre, otra aérea, estamos hablando de los 4 elementos, tierra, agua, ¿verdad?, viento, y la tercera fogosa. Y aquí va a venir
historia muy interesante relacionada con el chocolate, ¿verdad? Dice: tostado y molido engorda y sustenta al hombre, dándole sano y loable mantenimiento. ¿Sí? Despierta el apetito, ayuda a la digestión y para orinar, y causa alegría y pone fuerza al cuerpo, ¿no? Pero si lo toma uno sin tostar, olvídense, da náuseas, da vómitos, da paroxismos y desmayo, y sobre todo, dice, causa y engendra unas perpetuas ansias y melancolías y saltos de corazón que parece al que le ha comido que el alma se le sale, ¿no? Sí. Bueno, la Iglesia se va a hacer eco de esta controversia. ¿Es frío? ¿Es caliente? Si la naturaleza fogosa es tan fogosa, ¿sí? Porque excita, decía Tomás ayer, el apetito venéreo, entonces aguas, porque tomar chocolate puede llevar al pecado. Entonces vamos a tener que, por ejemplo, a las pobres monjas carmelitas de la Ciudad de México se les obligaba a hacer un voto de no beber chocolate ni ser causa de que otra lo beba, porque tomar chocolate excitaba pasiones, ¿no? Hay una larga controversia a la que finalmente el Vaticano va a decir, bueno, que no es pecado tomar chocolate en épocas de ayuno, porque también esa vez se había discutido. Un pasaje muy bonito del famosísimo obispo Palafox y Mendoza, que es el obispo de Puebla, que llegó a ser virrey de la Nueva España, donde decían que por qué no tomaba chocolate, y decía que porque él no estaba, que era un hombre lo suficientemente débil como para tener que retirarse de algo que se volvía su dueño y tirano, como el chocolate. Al que bebe chocolate ya no puede controlar su voluntad, tiene que seguirlo bebiendo. ¿Okay? Bueno, entonces, así como hay unas monjas que no pueden ni beber chocolate, hay ciertas órdenes, ¿verdad? Como la orden del Cister, que va a obtener una bula papal especial para poder elaborar su chocolate, ¿no? Y tienen áreas particulares para hacer el chocolate. Esta historia de que el chocolate desata pasiones la vamos a encontrar en algunas de los conjuros para conseguir mujer o para retener al amante que aparecen en la época colonial. Esto recogía la Santa Inquisición, y afortunadamente tenemos ahí algunas de las oraciones, ¿verdad? Hay oraciones para montar a caballo sin caerse, para aprender a torear sin ser corneado, para poder entrar a una casa sin ser oído y robar, ¿verdad? Para hacer un viaje sin problema, pero de lo que más hay es para conseguir mujer. Y son oraciones que a menudo se les quitan ¿a quiénes? A los mulatos y a los mestizos, en el caso guatemalteco, que van de hacienda en hacienda, porque es gente que no son los vagamundos que se llaman, o sea, no tienen un lugar donde asentarse y pues van consiguiendo novias por donde pueden, ¿verdad? Entonces, pues necesitan estas oracioncitas que a veces vienen hay oraciones del alacrán, hay cosas maravillosas, no me puedo entretener en eso, algún día podríamos platicar, da para mucho más que una conferencia, ¿verdad? Pero en alguna, por ejemplo, tenemos que, aparte de leer la oración, rezarla, hay otros métodos, como es coger 2 tablillas de chocolate, meterlas debajo de los brazos, dormir con ellas y quedándoselas a beber a la mujer que quisiese. Con esto la conseguiría torpemente. Lo que no nos dice la denuncia de la Santa Inquisición es si la mujer queda atontada por el chocolate o por el sobacazo, ¿verdad? Pero de que la conseguían, la conseguían. ¿Ok? Entonces, ojo, pero el chocolate, así como tiene estos posibles defectos, tiene virtudes. Y una de estas virtudes es que, mezclado con ciertas cosas, puede, ¿sí?, prevenir envenenamientos. En particular, cuando se pone en cocos, ¿sí? Entonces se va a hacer toda una industria de los famosos cocos chocolateros, ¿sí? Se sirve ahí. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Bueno, pues porque por ahí hay unas tradiciones de que el chocolate, aparte de que puede servir para que ahí le mezclen a uno polvos para enamorarse, ¿verdad?, también es un vehículo para depositar veneno. Hay un famosísimo caso del obispo Frías y Salazar en Chiapas, que dio un edicto prohibiendo a las señoras que se pusieran a beber chocolate a la hora de la misa,
porque a la hora del sermón, dice el cronista, entraban sus sirvientes de las señoras Coletas, es decir, hoy San Cristóbal de las Casas, ciudad real en aquel tiempo, llegaban con sus mesitas y ponían sus mesitas, servían el chocolate, y en lo que el cura está hablando están chocolateando, ¿verdad? Entonces prohibió que se hiciera esto, y curiosamente, como 15 días después, ¿verdad?, después de beber un chocolate que le mandaron de regalo a las señoras, fue a la cama y empezó con hartos dolores y no amaneció, ¿eh? Y ese se llamaba el chocolatazo del obispo, o el jicarazo del obispo, le decían. Entonces, estos pocos chocolateros detectaban esos venenos. Y imagínense mi sorpresa cuando trabajando en los archivos del Vaticano, me encuentro unas cartas de unos cocos mandados desde Chiapas para el Papa, para que ahí pusieran las bebidas del Papa para que pudieran detectar el veneno. Esos famosos cocos, ¿eh? Bueno, conforme se va introduciendo el chocolate en el mundo español, pues se va haciendo toda una parafernalia, como ayer nos mostraba Tomás, esta cerámica con sus vertederas y demás. También tenemos elementos coloniales, como son los famosos jarros en Talavera, ¿verdad? Madre mía, aquí los tienen ustedes, ¿verdad? Los jarros donde se guardaban las tablillas, y tenemos representaciones de cómo se servía el chocolate. Ahorita vamos a hablar, ¿no? Cuando viene el virrey de Mancera, que viene del Perú, ¿no?, se aficiona al chocolate, pero le da mucha pereza estar agarrando la maldita jicarita que se mueve para todos lados, ¿verdad? Las jicaritas se ponían en un yagual, ¿no? Sí, unos aritos de palmitos trenzados, pero no era muy seguro. Entonces al virrey se le ocurre que se podrían hacer unos soportes, ¿verdad?, que son estos, para allí meter la jícara. Y esto va a dar origen a las famosísimas mancerinas, porque es el virrey de Mancera. Entonces en honor a él le ponen mancerinas. Aquí ven la mancerina con lo que se llama la barandilla, es decir, esto que se ajusta al tamaño de la jícara. Y si ven la imagen anterior, vamos a ver que algunos dicen doble barandilla, ¿sí?, o un plato grande alrededor para poner lo que va uno a chochonear en el chocolate. Entonces ahí se ponen los bizcochitos, ¿sí? Ese es el papel de las mancerinas. Sí, para sopear, es para chocolatear, como chocolatear al muerto, es esto, ¿no? Lleva el chocolate y está. Ok. Vean ustedes qué interesante, vamos a encontrar en los documentos, por ejemplo, que hasta las virreinas se meten en la venta del chocolate, porque era un negociazo. Cuando el chocolate pega en Europa, esto se vuelve el gran negocio, ¿verdad? Entonces tenemos, por ejemplo, ahí a la virreina Elvira de Toledo, quien hace sus rifas de cristal chafa, ¿verdad?, y con las ganancias compra cacao y tiene quien se los coloque ahí en Europa y lo manda a vender a España, ¿sí? Ok. También se usa para sobornar. Tenemos el testamento de un alcalde mayor de Tabasco, don Francisco Marchán, ¿verdad?, que cínicamente pone el testamento que para conseguirle un puesto a su yerno, al que por cierto al final del testamento deshereda porque era un chapa, ¿verdad?, resulta que dice que le puso una tienda de muchos pesos, ¿verdad?, con el ánimo de casarlo con mi hija, la hija ya se le estaba quedando, entonces pues pena y entonces dice, y le pidió al yerno que quería un puestecito y una capellanía allí para utilizar, y dice, e hice regalos en cacao. Está sobornando. Ok, los reyes no necesitan soborno. Los reyes simple y sencillamente, los reyes de España van a decir, queremos tanto. Hay una real cédula para los envíos anuales que vienen a la Nueva España diciendo cuánto se va a surtir de chocolate para la mesa real. Y ahí tienen ustedes, más o menos a mediados del siglo XVII, se van a mandar, madre mía, se van a mandar para la Real Mesa 450 kilogramos de cacao, 50 de vainilla, nos decía ayer Tomás que era muy apreciado el cacao con la vainilla, polvillo, que es el polvillo de cacao que pueden degustar aquí afuera, ¿verdad?, y 300 de pasta de chocolate. Ojo, ya estamos a mediados del 17, ya el chocolate se empieza a hacer en pasta, y hay molinos para hacerlo en pasta, procurando que sean de la mejor calidad que se encuentren,
con el cuidado correspondiente para que no padezcan ni unas ni otras especies detrimento alguno. Es decir, ojo, del mejor y bien cuidado en el viaje. Y en ocasiones marcan que sea del Soconusco o de la Chontalpa, o sea, no cualquier cacao, quieren del bueno. Ahorita les platico cuál es el cacao chaco. Esto lo vamos a encontrar, incluso Tomás nos pasaba ayer una chocolatada de Valencia, pues, estos sencillos, y aquí tenemos otra chocolatada, como decía, en azulejos catalanes, es decir, ya para el siglo XVIII el cacao está por toda España. Y miren qué interesante, no solo se iba el cacao, se iban hasta los metates. Entonces, cuando el chocolate se fabricaba en este tipo particular de metates, se hablaba de chocolate de brazo o chocolate a la piedra. Se van a ir también los metates hasta el siglo XIX, se van a usar en España. Y se empiezan a hacer las mancerinas, claro, no hay tanta plata como para desperdiciar, entonces se hacen en loza española. Aquí les puse, ya luego va a haber molinillos, ¿verdad?, con su mancerina, y van a llegar hasta Francia, y aquí tienen ustedes la chocolatera con el símbolo de Napoleón, ¿verdad?, son las abejitas, el águila imperial, ¿sí? Napoleón tenía su chocolatera. Bueno, ¿qué es lo que pasa en Europa? Bueno, resulta que cuando España pierde Jamaica, los piratas ingleses empiezan a acrecentar su trabajo y los vamos a tener invadiendo Belice, Laguna de Términos, y van a empezar a saquear, si no lo compran, lo roban, el cacao, en particular el tabasqueño. Se meten por el río Grijalva, se meten por el río Sumacinta, y tenemos las descripciones de los ataques a los pueblos, ¿verdad? E iban especialmente en las épocas en que se va a mandar el cacao, entonces se roban el cacao ya embolsado, listo para eso, y empiezan a difundirlo en Europa. Miren ustedes, para 1687 aparece la primera licencia para producir cacao, y se da en Turín, y los que hayan ido a Turín, ¿verdad?, recordarán que es uno de los mejores chocolates del mundo. Hacen espléndidos chocolates en Turín, y esto es desde el siglo XVII, cuando se da la licencia. María Giovanna Battista de Savoia-Nemours, ¿sí?, que es la gran señora, la Madama Reale del Ducado de Saboya, va a dar esta primera patente, y la patente dice en italiano para producir il cibo degli dei, es decir, el alimento de los dioses, que es el cacao. ¿Okay? Después vamos a tener otro gran empuje para el chocolate, que va a ser el hecho de que la corte francesa declara que el chocolate es la bebida oficial de la corte. Y esto es gracias a una española, que es nada más ni nada menos, ¿verdad?, la princesa Ana de Austria y Austria-Estiria, que cuando va a sus 14, 15 años a casarse a París, se lleva dentro de su equipaje un molinillo. Y está la descripción en el ajuar de la princesa, porque era su bebida favorita. Y luego, pues ahí, utilizando sus encantos, que los tenía muchos, sobre todo si ven al horrendo del marido, ¿verdad?, logra que se instituya como bebida oficial de la corte. Cosa que todavía se va a reforzar más con su nuera, María Teresa, ¿verdad?, cuando se casa con el hijo de Ana de Austria, que es nada más ni nada menos que Luis XIV, el Rey Sol, ¿verdad?, y este va a darle a un noble, a David Chailloux, el título de maestro chocolatero, y abre su tienda en París junto al Louvre, ¿sí? Entonces ya aquí tenemos ya el chocolate, bebida oficial de la corte francesa, ¿verdad?, ya entronizado en París. Les puse unas fotos para que vean que María Teresa cuando llega a Francia, y esto es después de unos buenos kilos de chocolate, vean cómo quedó la foto. Okay. Bueno, el chocolate va a competir un poquito con el té, con el café, que se van a volver bebidas de salón, tan relacionadas, de nuevo, insisto, con la clase social. Voy más rápido porque ya
Verán ustedes que algunos modelitos de tazas incluso van a intentar imitar a las jícaras. Okay. Empieza a haber mancerinas, entonces alemanas, francesas, ¿verdad? E incluso tenemos sobre todo las alemanas, hay unas muy bellas, pero incluso vamos a tener algunas en porcelana china. Si el comercio con Oriente va a provocar que se produzcan también en el Oriente mancerinas para el chocolate. Les decía que esto se va a acrecentar cuando España cede Jamaica a los ingleses, ¿verdad? Y entonces aumenta el contrabando. Y vamos a encontrar ya, ¿verdad? Para esa época, en 1657, salones de chocolate en Londres, luego en Venecia, ¿verdad? Perdón, antes los hubo en Venecia y luego después van a estar en Holanda. ¿Okay? Aquí les decía el chocolate chafa, el cacao chafa. ¿Qué es lo que ocurre? Como ya los ingleses están robándose el cacao de Tabasco y el del Soconusco no alcanza a cubrir la demanda, la corona decide que pues hay otros lugares donde se puede sembrar cacao y a ver qué tal le va. Y entonces ordenan que se siembren en Izalcos, que es El Salvador, la costa de Matina, Costa Rica, y Caracas y Maracaibo. Y luego viene Guayaquil. Estos cacaos le van a dar en su chocolate en gajos al cacao tabasqueño y chiapaneco. ¿Por qué? Porque salen muy baratos, se dan muy bien, son de menor calidad, ¿sí? Pero como producen mucho, inundan el mercado, ¿sí? Entonces, aquí les puse una notita, cuando empieza la independencia, ¿sí? El volumen de cacao ecuatoriano que llegaba a Veracruz, y aquí no me apareció, no sé por qué, era del 70% del consumido en el país. ¿Ok? Bueno, y llego a mi tema rapidito, que ya no me queda mucho tiempo, pero es, ¿qué ocurre en Tabasco? Tenemos a los piratas entonces, ¿sí? Asaltando todas las planicies, todos los pueblos junto a los ríos. ¿Y qué van a decidir los españoles? Pues se les están huyendo los indios. Los indios empiezan a ir hacia la sierra, ¿no? Aquí estaban los asentamientos, esta es la zona de la Chontalpa, y los indios empiezan a emigrar a la sierra, que es donde están libres del ataque de los piratas, porque ahí no pueden llegar los navíos piratas. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos aquí unos datos de los censos. En 1608 van a ver que la región de Oxolotán, que ya está en plena costa, perdón, en plena sierra, va a tener 39% de los indios tributarios. Y la Chontalpa, que era la zona más poblada antes, apenas tiene un 26%. Es todo esto de la Chontalpa. Santa María, Jalpa y Nacajuca. Es decir, la gente está huyendo. Y se está yendo a esta zona, que es una zona privilegiada, ¿sí? En cuanto a producción de maíz y barros, por lo cual hace cerámica desde la época prehispánica, pero es una zona no maya. Esta es una zona donde viven pueblos zoques, de aquellos que nos platicaba el maestro Tomás ayer, que son, al parecer, los habitantes originarios de toda esta región. Tenemos ahí pequeños asentamientos, no son grandes poblados como los mayas, pero vean ustedes dónde están concentrados los zoques, en la región de la sierra, ¿ok? Toda esta parte. Muy interesante, vamos a encontrar ahí varias grutas con restos de prehispánicos e incluso algunos incensarios maravillosos que ahora están en Villahermosa. Desde la época prehispánica, la Chontalpa producía cacao y todos se dedican a eso. Y dicen los cronistas, y viven agobiados del cultivo del cacao, que no les da tiempo para nada. Y lo necesitaban. El cacao era dinero, ¿verdad? Y con eso compraban los productos de otras regiones. En particular, insisto, de la sierra, de donde va a venir el maíz y la cerámica. Pero también productos de la caza, que aparece a menudo en las crónicas. Tenemos cazas de venado, de felinos, ¿sí? Las famosísimas iguanas, que no me puedo detener en ellas, pero van a tener mucho éxito en la época colonial, porque los frailes deciden que esto no es carne, que es pescado, porque se mete al agua, y entonces lo pueden atragantar durante la cuaresma. Entonces, aquí tenemos las actividades de pesca, ¿verdad?, que siguen siendo comunes en los ríos de la sierra, y
algo interesante, que es el uso de los bejucos, que se van a emplear para hacer cestas, para hacer nazas, para atrapar a los langostinos, a atrapar camarones, jaivas, etc. Con la época colonial vienen nuevos productos que interesan y se va a desarrollar sobre todo lo que es el palo de tinte, que se acordarán ustedes, se llama así porque produce un tinte excelente que va a destruir a toda la economía pastelera francesa, es decir, la zona del Midi francés, donde se producen tintorias locales, que por eso le decimos los colores pastel, ¿verdad? Que son suavecitos, mientras que este da colores muy fuertes y que no necesita un mordente, es decir, no necesita un fijador. Entonces es un boom el palo de tinte junto con el añil, y aparte pues vamos a tener el desarrollo de la ganadería y la caña de azúcar. Vean ustedes, lo que es interesante es cómo el cacao va a transformar también la vida de los habitantes de la sierra, porque pues si antes era muy fácil mover el cacao en estos señores ríos de la planicie, ¿verdad? Aquí tienen tres brazos, Usumacinta, el Grijalva y el San Pedro, ¿verdad? Vean ustedes el tamaño del Usumacinta, ¿sí? Yo creo que alcanza a llenar más o menos los pasitos a desnivel que tienen ahí, ¿verdad? Vean ustedes lo que son los ríos en la zona serrana, es decir, son ríos que tienen muchos más accidentes, ¿no? Y son difíciles de remontar. Esto no importa a los españoles. Desde la época colonial obligan a los indios zoques a llevar toda la mercancía río arriba, porque esos ríos van para Chiapas. Entonces los indios cargan, no encontré las fotos y los grabados que tenía, pero los indios no solamente cargan, miren, ustedes estamos ahí después de una real cédula de 1550. Estamos hablando que Tabasco se acababa de conquistar 20, 30 años y el rey ya está diciendo ya párenle, porque los de pueblos de Ciahuatlán, Tacotalpa, Teapa, Tecaumaquiagua, Tapiculapa, Usoletán, ¿sí? Si ya no pueden más, porque los traen bajando los tributos y bastimentos y azúcares de los ingenios y subiendo mercaderías y otras cosas que por aquel río van a las provincias de Chiapas y a esas de Guatemala. No solamente eso cargaban hasta caballos en las canoas, ¿no? Unían dos canoas y dos patas del caballo acá y dos patas aquí, ¿verdad? Y así lo subían. Y llevaban a los españoles en las canoas y en los pasos difíciles, pues se los cargaban con un caballo o los llevaban en amarras. ¿Okay? Esto va a provocar una huida de indios y una disminución en el número de tributarios. ¿Okay? Bueno, rapidito les platico para que vean el tipo de pasos en la sierra y vamos a ver lo que nos ofrece la demografía. Aquí tienen ustedes para 1663, estos son indios, estos son los indios que trabajan en las estancias de los españoles, por eso se llaman laboríos, porque están en la labor. Estos son los españoles y estos son los negros, mulatos y mestizos que van a trabajar en los ingenios porque los indios tienen prohibido hacerlo. O sea, la zona sigue siendo zoque. Hoy, 2014, agosto de 2014, no queda un solo hablante de zoque tabasqueño, ¿no? Quedan aproximadamente 14 familias que hablan zoque, pero zoque de Chiapas. Los hablantes de zoque desaparecieron. ¿Okay? Bueno, este es Tacotalpa, ¿verdad? Que va a ser la capital de esta región de la sierra, a donde se llevan la capital de Tabasco, desde la costa de Santa María la Victoria a Tacotalpa. Más adelante va a ir a terminar en San Juan Bautista de Villahermosa, ¿eh? Y esto va a dar origen a un enorme avance sobre las tierras comunales, ¿sí? Se le van quitando las tierras a los indios, ¿sí? Hay quejas y más quejas, no crean que los indios se dejaban, hay continuas quejas, ¿verdad? Pero nos van apareciendo entonces las grandes haciendas, siglo XVIII y XIX, y no solamente son de los funcionarios civiles o de los ricos comerciantes, ¿sí? Que van a contratar a todas estas castas, es decir, los productos de, ¿qué les gusta? Negro con blanco, ¿se acuerdan? Mulato, ¿verdad? Y bueno, más bien sería negra con blanco, porque negro con blanco da sida, pero negra con blanco, ¿sí? Es mulato, o tenemos, qué sé yo, indio o india con negro, o indio con negra, da pardo, que es la gran cantidad de la población tabasco es parda, no es indígena, ¿no?
Y estas combinaciones que se van complicando horriblemente, tenemos el mestizo, que es blanco con indio, el castizo, que es mestizo con blanco, el albino, que es blanco con castizo, o sea, se van blanqueando cada vez más. Y por otro lado tenemos pardo, sambo, lobo, chino. Hay un momento que ya estén en el aire, salta para atrás, no te entiendo porque ya es terrible. Bueno, toda esta gente va a trabajar en las haciendas, ¿ok? Y van a seguir transportando las cosas por los ríos. Para que se den una idea de esto que los colegas tabasqueños ahora nos venden como el pueblo mágico de Tapiculapa, vean lo que era Tapiculapa en 1944. Todavía un pueblo con habitantes zoques. Y aquí les va lo que es Tapiculapa hoy, pueblo mágico de Tabasco, el único pueblo con elementos coloniales más o menos importantes que queda en el estado, ¿verdad? Pueblito precioso, en plena sierra, ¿verdad? Pero hay otros pueblos que se van a ver afectados por este avance de las haciendas, entre ellos Oxolotán, que es un pueblo que tiene gran importancia en Tabasco desde el punto de vista religioso. Es el único pueblo que logró conservar su iglesia cuando en el periodo iconoclasta de Garrido Canaval tiraron las iglesias coloniales. Y aquí tenemos un gran templo dominico, como está tan perdido en la sierra, en el caso lo hicieron, ¿verdad? Desde aquí evangelizaron los dominicos esta zona, ¿verdad? Pero no solo evangelizaban, pues negocio es negocio, también tenían sus haciendas de cacao los dominicos y tenían sus esclavos negros, ¿no? Quedan las ruinas de Popozán y dentro de las ruinas recientemente se encontró hasta un grillete. ¿Ok? En el siglo XIX vamos a ver que el cacao empieza a ser sustituido por otro tipo de plantaciones, en particular el plátano, ¿verdad? Y miren ustedes qué interesante, lo que se usaba para cuestiones de pesca en la época colonial, que es el barbasco, que nos aparece en un montón de diccionarios de la época colonial, que sirve, dice, para emborrachar a los peces, es decir, son estas raíces o bejucos que se tiran sobre el agua, les falta el oxígeno a los peces, salen a respirar y ahí los atrapan o los mandan, como quedan ya medio atarugados, se les manda por ciertos canalitos y ahí la gente cosechaba. Bueno, estos barbascos, resulta que los alemanes descubren que no solamente atarugan a los peces, sino también a la producción ovárica hormonal, y son los que se van a utilizar para los primeros anticonceptivos. Y en la Sierra de Tabasco ustedes encuentran tirados, ¿verdad?, la maquinaria que utilizaron en la época del siglo XIX y los tendederos del barbasco. Ahora ya no más está esto. Bueno, el bejuco ya no sirve solo para hacer canastas, sino se utiliza para hacer muebles que ustedes tienen ahí en la exposición. No lo vayan a comprar, ya está vendido, ¿no?, según me dijeron, ¿ok? Y lo que les decía de cómo influye esto en la zona. Como la zona va a ser invadida por los españoles y luego por todas las castas que vienen a trabajar en las haciendas, los indios van desapareciendo. Ojo, no quiere decir que se murieran, sí se van aculturando, van tomando el español como lengua materna después de haber hecho un gran esfuerzo por mantenerse, ¿verdad? Y lo que les decía, aquí les puse una cita de una lingüista de un estudio de hace apenas 2 años, donde ven ustedes, dice, los niños y jóvenes no entienden ni hablan estas lenguas, ¿no? El zoque, el tzotzil y el celtal. Dice, extinción del zoque de Chiapas del noreste. El zoque de Tabasco ya no quedó nada, ¿no? La prohibición de las lenguas indígenas durante siglos provocó que los padres de familia de hoy no guarden lealtad lingüística. Y aquí tienen ustedes, ¿no? Esto que ven en amarillo es el chol, ¿sí?, que son de Chiapas, pero están cruzando la frontera con Tabasco. El rojo es el zoque de 1970, ya quedaban menos del 10% de hablantes de lenguas indígenas de la zoque, y ahora ya no hay nada, ¿verdad? Y estas son otras lenguas, el tzotzil, el celtal, que están viniendo de Chiapas, ¿no? Y bueno, no me detengo más en los mapas, un poquito mostrarles lo que son los serranos el día de hoy, ¿verdad? Gente amabilísima, muy simpática, pero muchos de ascendencia chol, celtal o tzotzil y por supuesto mestiza, ¿verdad?
Y termino con esta parte que sí, hemos visto cuestiones socioeconómicas y un poquito lingüísticas, pero ¿qué pasa con lo religioso? Ayer Tomás nos platicaba sobre el papel del cacao en ciertas ceremonias. Bueno, nos dice Fray Diego de Landa que incluso había en el mes de Muán una ceremonia especial para los dioses del cacao, que eran Chuac, Chac, Jupnil, ¿verdad? Dice que les ofrendaban un perro manchado, como el cacao, ¿verdad? Por el color del cacao, iguanas, incienso, y dice, y luego les regalaban a cada uno de los oficiales una mazorca de cacao, se iban a beber a casa del que tenía la fiesta a su cargo y hacíanse unas pasas, le quedaban arrugadas de tanta bebida, con gran regocijo, ¿verdad? Este culto a las deidades prehispánicas, pues, por supuesto, desapareció en la colonización, y no desapareció la veneración a ciertos responsables del agua de los cultivos, es decir, lo sustituyó San Isidro Labrador. En el caso de la Chontalpa, en particular el principal pueblo productor, que era Comalcalco, ¿verdad?, cuyo santo patrono, el 15 de mayo, es San Isidro Labrador, que coincide con cuestiones de cambio de la lluvia, ¿verdad? Y ahí está, no me detengo en esto, Tomás platicó algo sobre cómo esto tiene que ver con las representaciones murales de la época prehispánica, es decir, esta abundancia de las mazorcas o los rosarios que se tejen con granos de cacao para San Isidro, ¿no? Lo interesante es que en el caso de la sierra, esto va a dar origen a una, ¿cómo decirles?, a una nueva modalidad de vinculación entre los pueblos, que son las visitas de los santos. Es decir, los santos de un pueblo, cada pueblo tiene su santo y una réplica más pequeñita, y en el día de la fiesta del santo patrono de Tapiculapa vienen las réplicas de todos los otros pueblos a visitar a el santo patrono, que en el caso de Tapiculapa es nada más ni nada menos que Santiago Matamoros y Mataindios, ¿verdad?, que allí lo ponen en la puerta de la iglesia a esperar a sus visitantes, ¿ok? Y ven ustedes cómo vienen los visitantes. Aquí tenemos Santo Tomás de Cuitláhuac, viene por el río, lo bajan en un cayuco, ¿verdad? Pero vienen, como nos dice Sagún, que transportaban a los dioses en la época prehispánica. Vienen empetatados, que se les envuelve en petates porque son objeto de culto, que no se puede exponer a la vista de los caminos ni ensuciarse ni al sol, y se les decora con bromelias y con orquídeas como se hacía desde la época prehispánica. Nada más que adentro van santos. Y aquí les puse algo de los petates que se fabrican de nueva cuenta en la planicie tabasqueña. Y aquí tienen ustedes, serán los santos, ahí están saludándose, se inclinan, se saludan, ¿verdad?, y luego los pasan a poner en el altar. Creo que es el caso de Tapiculapa precisamente. Hay de todo, ¿no? Tenemos santos chicos, grandes, cristos, vírgenes, y mujeres a veces que también ofrecen como devoción cargar a los santos. Aquí tenemos a gente cargando a los santos, y se hacen comidas, como nos dicen los cronistas, que se hacían en la época prehispánica. Es decir, se invita a toda la gente a comer, el pueblo coopera, ¿verdad? Se hacen bebidas de cacao, por supuesto, y ahí está la gente tomando su pozole, su chocolate. Rapidito recordarles que esto tiene que ver también con la música, es decir, ahí se siguen empleando instrumentos prehispánicos como el caracol, aquí los ven, subiendo al santo, ¿verdad? Y también tenemos los tambores, los pitos famosos, las flautas, pero hay elementos más actuales, ¿ok? Desde el saxofón hasta las guitarras. Todavía se escuchan relatos sobre la madre tierra, sobre la madre y el rey del cacao, todavía se escuchan en la sierra, y tenemos algunas invenciones incluso recreadas, ¿verdad?, como son lo de la cueva de la sardina, donde a la gente mayor se le dan los trajes que utilizaban los zoques, que ya no hay, y son personas que no hablan zoque como lengua materna, pero pues sirven ahí para el asuntacho. Toda la gastronomía de la sierra que se ha logrado mantener, mucha de la cual tiene que ver, por supuesto, con los alimentos locales, ¿no? Y pues para terminar, recordarles que el chocolate en Tabasco es algo que acompaña no solo a los vivos, sino también a los muertos, ¿eh?
Y aquí tienen que si los campechanos que se mueren de calor, pues les ponen una cervecita en la tumba, ¿verdad? Los tabasqueños más discretos, pues les ponen su molinillo y sus tablitas de chocolate para que los muertos puedan seguir gustando el chocolate. Y no es solamente en el área de Tabasco, sino que también en regiones como los Altos de Guatemala y partes de Chiapas, se entierra todavía en los pueblos más tradicionales, se entierra a la gente con granos de cacao dentro de la caja. No es para que se coman el cacao ni vayan chupando semilla amarga de cacao en el camino, es porque tienen que pagar el peaje para entrar a su lugar final. Y exactamente lo pagan con cacao como en la época prehispánica. ¿Okay? Bueno, pues muchísimas gracias. A partir de la conquista, ¿no? Es decir, realmente estaríamos, por así decirlo, en la época de tránsito del cacao al chocolate, ¿no? Porque Tomás nos insistía ayer en que la palabra chocolate no aparece mencionada ni en los textos prehispánicos ni en los primeros momentos de la conquista y la colonización. Y en efecto el término va a empezar a aparecer hacia el 17 y tiene que ver más con la idea del chocolate como se le conoce actualmente, es decir, ya mezclado con leche y no al cacao, a la bebida de cacao con agua, que era la que predominaba, la que se utilizaba en la época prehispánica y en el siglo XVI. Pero ahorita vamos a platicar de eso. Bueno, entonces, como verán, el título dice de la Chontalpa a la Sierra. ¿Qué tiene que ver esto? Para los que no están familiarizados con el ámbito tabasqueño, recordarles que si bien todos pensamos que Tabasco es una gran planicie, ¿verdad? Es más, es como un gran charco en buen español, ¿no? Yucatán es una isla de piedra, no hay agua, ¿no? Es totalmente, como decía Fray Diego de Landa, tierra la de menos tierra que yo he visto jamás, porque ahí no hay tierra. Cuando uno compra una propiedad grande se vuelve piedra teniente, no tierra teniente, ¿verdad? En el caso tabasqueño, lo que abunda. Muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a este Festival del Cacao de Chocolate de la presencia de Tabasco en el Museo de Historia Mexicana. La conferencia que tendremos en este momento es de Ixchua San Isidro, el cacao en Tabasco, por el doctor Mario Humberto Ruz. Leeré una breve semblanza del doctor Mario Humberto Ruz. Es mexicano, médico cirujano, maestro en antropología social y doctor en etnología. Es investigador titular del Centro de Estudios Mayas del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM desde 1978. Autor de diversos libros y artículos en sus áreas de especialización, Historia de los Mayas coloniales y Etnología de los actuales. Ha sido profesor en las universidades de París 10 y París 8, Nacional de San Carlos de Guatemala, Complutense de Madrid, Estatal de Nueva York, INALCO en París, Flaxo Ecuador y varias instituciones nacionales, más de la propia UNAM. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias, obtuvo en 1989 el premio Francisco J. Clavijero como Mejor Investigación en Historia por el INAH. En 1992 el premio de Investigación en Ciencias Sociales. En 1999 el premio Chiapas en Ciencias y en 2002 el premio Universidad Nacional en Investigación en Humanidades. En marzo de 2012 fue elegido miembro correspondiente de la Academia Mexicana de la Historia. Bienvenido. Gracias. Muchísimas gracias, Telma. Yo quiero iniciar agradeciendo a los organizadores del evento que tuvieron la gentileza de invitarme, en particular a la maestra Cecilia García, ¿verdad? Y también agradecerles a ustedes su presencia. Yo sé que sábado en la tarde pues no es como para estar oyendo una conferencia, ¿verdad? Hay cosas más interesantes, pero espero que no se aburran. Voy a ir un poquito rápido porque solamente disponemos de una hora y como no soy tabasqueño pero criado en Tabasco, soy muy hablador, entonces voy a tener que recortar, ¿no?
además, si toman en cuenta que me crié en Tabasco, pero vengo de familia yucateca, que son todavía más habladores, pues entonces salimos amolados. Bueno, la idea un poquito de la charla de esta tarde es dar continuidad a lo que platicó el maestro Tomás Pérez ayer, que tenía que ver con el cacao en la época prehispánica. Entonces yo lo que quisiera es mostrarles un poquito qué ocurre con el cacao, en particular en el área tabasqueña. Entonces les decía, lo que vamos a platicar un poquito es cómo el cacao va a pasar de las grandes planicies de la que es conocida como la Chontalpa, el área donde vivían los chontales o putunes, ¿verdad? Y que es un área que está particularmente ligada, voy rapidito a retomar algunos puntos de lo que dijo ayer Tomás, aunque sin la misma gracia ni la misma sabiduría, recordarles que en la época prehispánica los chontales de Tabasco son los que van a controlar en buena medida el comercio en el sur de Mesoamérica. O sea, el hecho de que los tabasqueños vengan a venderles hasta acá, el turismo de Tabasco no es nuevo, siempre han sido buenos comerciantes, ¿no? Entonces, van a controlar todo el comercio, van a jalar los productos desde Guatemala, en particular las plumas que se producen en el área de la Verapaz, las plumas de Quetzal. ¿Se acuerdan ustedes que van a ser no solamente un elemento suntuario, sino también una moneda de cambio, como ayer decía Tomás, junto con el cacao, junto con las hachuelas de cobre, que son simple y sencillamente objetos de intercambio, no son hachas que funcionan para el trabajo cotidiano? Entonces les digo, van a jalar esto desde Guatemala, van a jalar también parte de productos de oro desde Oaxaca, es el agua. Estamos hablando de un estado que aproximadamente en temporadas de lluvia tiene el 63% de su territorio bajo agua. Pero que comentaban ayer de esta gran región de los pantanos de Centla, pues estamos hablando de que son 350 y tantas mil hectáreas de pantanos, que les invito a visitar. Es un área espectacular, de lo más bello que hay en este país. Pero les decía, Tabasco no es solamente una planicie anegada. Tabasco incluye también una parte serrana, es una parte montañosa, que es la que colinda con Chiapas, que va a aparecer ya en los mapas desde el siglo XVI, y que, si recuerdan ustedes, se menciona en la primera anotación hispana que hay sobre Tabasco, del capellán de Juan de Grijalva, ¿verdad?, que cuando describe el paso por Tabasco dice: y desde esas sierras bajan unos ríos muy grandes, ¿verdad?, y esta parece ser la mejor tierra que el sol alumbra. Y en muchos sentidos tiene razón. Tabasco es una zona privilegiada, ¿verdad? No en balde los tabasqueños se parecen de que ese es el Edén de México, y en muchos sentidos lo es. Y como buen Edén incluye sus culebras también, ¿no? ¿Ok? Bueno.